Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Doctor Eugenio Prieto, secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia, bienvenido al programa y gracias por acompañarnos. No, Nacho, un saludo muy cordial para ti, a todo el equipo, José, Andrea, José y a todos los televidentes. Un abrazo muy cordial. Bueno, como tenemos tanto tema con usted, voy a arrancar rápidamente. María Andrea dio una noticia donde el gobernador de Antioquia oficialmente le solicita al gobierno la cesión de los contratos para terminar las vías 4G. Usted como secretario de Hacienda, ¿qué viabilidad le ve a eso? Porque esto obviamente no es una petición, sí, porque sí, esto requiere de unos dineros. Y en vista de las desafortunadas, de los desafortunados comentarios que ha hecho el presidente de la República acerca de que aquí las vías son del poblado y para los del poblado y las de Bogotá son para los del norte. Cuéntenos qué posibilidades ven ustedes ahí, cómo se podría esos 600 y pico de mil millones de pesos entenderlos. Nacho, esa obra, hay que comprender que cuando hablamos de las vías 4G, son la cuarta generación de concesiones de vías en Colombia. Sí. Las primeras tres concesiones, o las primeras tres generaciones, no pasaron por Antioquia. Entonces, lo que hace esta cuarta generación, que entra realmente a Antioquia, porque a los ingenieros les daba mucho temor la geología de Antioquia, es integrar esas otras tres generaciones de concesiones para integrar el Pacífico y el Atlántico. Sí. Hoy, como está quedando las vías 4G, usted va a poder ir de Buenaventura al Urabá 700 kilómetros. Es decir, usted va a encontrar en el suroeste el centro geoestratégico de Colombia. Y Bogotá y todo el eje cafetero van a poder llegar al Urabá de una forma más económica que llegar a Santa Marta o que llegar a Cartagena. O sea, son unas vías que no son importantes solamente para Antioquia, son fundamentales para el país. Y ahí hay una obra que es el túnel en la vía al mar, que es el Boquerón del Toyo. Ese túnel se hizo un acuerdo entre Medellín, Antioquia y el gobierno nacional. Que nosotros pagamos eso como ningún departamento lo hace, porque es que hemos ningún hecho departamento hace enorme, eso. Sí, hicimos el hueco. Medellín y Antioquia han colocado más o menos casi el 60% de los recursos. Y hay dos tramos. Nosotros estamos terminando el túnel y ellos deben terminar la otra parte de la concesión. En el tramo nuestro hay un déficit de 700.000 millones de pesos. Ellos nos entregaron a nosotros un peaje que debemos instalar en Cañargordas cuando esté funcionando la obra, sí, y que lo tenemos en un convenio con el IDEA para poder traer esos recursos en lo que nosotros llamamos un flujo de caja descontado. Digamos que ahí podemos tener 350.000 millones, o sea que todavía seguimos teniendo un déficit de 350.000. Pero en el tramo de ellos hay un déficit de 650.000 millones de pesos. O sea, lo que va de Santa Fe de Antioquia hasta la boca del túnel. Nosotros podemos terminar el túnel hoy, la obra más importante de América Latina en ingeniería, con casi 10 kilómetros, y llegar a la nada, porque no se ha adelantado esa otra parte. Lo que el gobernador ha propuesto, no solamente para esa obra, sino también para Primavera. En Primavera, que es ya los Pacíficos, porque estamos hablando en el túnel del Toyo de las obras al mar del Atlántico. En los Pacíficos hay 400, 500 metros por los que hay una disputa entre la ANI y la concesión. Pero el túnel ya se terminó, la obra ya está terminada. Ya se terminó incluso el Pacífico para conectar con el eje cafetero. Esta semana están quitando los parisigas. Ya tú vas a poder ir a Manizales, a Pereira, a Risaralda, en 4 horas. Pues. Pero cambió el Pacífico para abajo. Sí, porque correcto. El Pacífico estamos atrancados. Estamos atrancados porque no han abierto el túnel ya está listo. Sí, venga, yo le hago una Entonces pregunta. ahí hay un déficit, es de que nos entreguen ya la obra. Entonces, ¿qué ha dicho el gobernador? Para terminarle la respuesta. A mí me gustó lo que dijo. Le dijo al concesionario, termine la entréguenos las obras y nosotros las terminamos. Y el concesionario, dentro de eso ha venido proponiendo, lo que usted recuerda lo que hacemos con estos aparaticos. Sí. Esto es un servicio público no domiciliario de telefonía móvil celular. Estas concesiones son a 15 a 20 años. Cuando termina la concesión usted la puede prorrogar otros 10 años, como sucedió hace poco. Lo que estamos diciendo, venga, la concesión ya denos al departamento, denos otros años.
y nosotros nos encargamos con el IDEA de conseguir los flujos de cada futuros para terminar con esos concesionarios. Pero me quedan las obras. dudas aquí grandes y usted me las puede manejar. Mar 1 es una cosa, Mar 1 es, o sea, Mar sería... 1, 2 y 3, son tres proyectos. Ok. Y Pacífico 1, 2 y 3, Bueno, son entonces 3 empezamos por Mar proyectos. 1. ¿Ustedes quieren que nos entreguen una parte de esos mares a nosotros? No, que nos entregue ya el resto del proyecto, porque me parece muy importante. Yo comparto con el ¿Y gobernador cuál tramo el nos planteamiento. entregarían? ¿Cuál tramo? No, lo que está faltando, nos entregan lo que nosotros podamos terminar el túnel Sí. sin ningún problema y el tramo donde faltan 650.000 millones de pesos para nosotros hacerlo. Okay. O que nos pongamos de acuerdo. ¿Cuál es ¿Y el ustedes mecanismo? recibirían los ingresos por ese peaje en Cañargorda? A ver, el de Cañargorda ya está definido. Ah, ok. Ese ya lo recibimos nosotros. Tal vez habría que poner otro peaje Para saliendo poder... ya al Urabá. No. Le voy a contar una noticia. Nosotros estuvimos reunidos con el gobernador y con la gente de Puerto Antioquia la semana pasada. Ellos están ya anunciando que posiblemente en enero están entrando en operaciones en Puerto Antioquia. Sí. Eso sería muy importante. ¿En este momento se tienen los recursos para recibirlo y para entrarlo en operación y todo? ¿O hay que hacer modificaciones fiscales en este momento en la gobernación para poder recibirlo? ¿A Puerto Antioquia? Sí. No, de los puertos que se les está pidiendo. Si no nos los entrega el gobierno, no. ¿de dónde sale? ¿De dónde van a salir? Le estamos ¿O proponiendo. ya hay un rubro creado para eso? No. Amplíenos, permítanos con el Congreso ampliar el tiempo de la concesión. Ok. Si usted nos permite ampliar el tiempo de la concesión, nosotros terminamos la obra. Ok. Ya le entiendo. Entonces usted ya sale pidiendo un préstamo, pues usted ya sabe que esa concesión pasó de 20 a 30 años. Entonces Y los créditos los Muy hacemos bien. nosotros por el Y, IDEA o sea, que y se me los da una- colocamos a los concesionarios. Porque usted lo invitó por otro tema, usted lo invitó por otro tema. No hay problema. Pacífico 1. Entonces también es decirle al señor, ¿verdad quién es el dueño de esa concesión? Sí. Qué pena, ya no la maneje más usted, entreguen a la que nosotros la terminamos. O soluciona el problema, porque es que el problema está entre la concesión y el Invías por esos 400 metros. Entonces lo que queremos es pónganse pero de acuerdo, perdón. porque es que son dos problemas diferentes. El de Pacífico es ya 400 metros para Sí, poder entregar la obra. pero en ese pedacito, Sí, en correcto, ese espacio funcional, correcto, sí. porque abajo el enredo está muy grande. Ahí llegando a la Sinifaná hay que hacer otro túnel, hay que hacer, y eso no está terminado. No, ¿sí? él está terminado por el lado ya de la entrada a Jericó, claro que sí. Ya por ahí están los túneles. Es que tú llegas antes de Bolombolo, ahí hay una glorieta y tú entras ya a conectarte con la pintada. Ahí Pero están por los encima túneles, donde hubo todo ese están los problema. túneles ya hechos. Es que lo que falta es ese tramo de los 400 metros para esa obra, Para que nos la entreguen al 100%. para que nos la entreguen al 100%. Pasando por encima hasta... Vea usted, esa sí no me la sabía yo. Y es bellísima la obra además. Es bellísima. Bueno, y entonces, ¿y esa dónde sale la plata? Del peaje también, y sería el mismo modelo. Amplíenos. Todo ese modelo de cuarta generación de concesiones fue el que se abrió y se financió con una estructuración que hizo la ANI. Recuerde que esa estructuración no la había hecho la ANI como tal, sino que la había hecho acá ISA. Y que eso nos generó un conflicto a nosotros y tuvimos que ir a defender la obra para que ISA se pudiera quedar con esa obra, pero el Consejo de Estado determinó que ISA no podía tener Y, esas obras y para esa hacerlas. cesión de esos contratos, eso no tendrá una cantidad de multas y eso tendrá unos enredos jurídicos grandísimos. Cancélele a estos que ya lo trabajaron, tenían el sueño de ganarse una platica, ahora la gobernación... No, los es que la quiere. gobernación está proponiendo terminarlo incluso con los mismos concesionarios, no tenemos ningún problema. La gobernación lo que quiere es terminar las obras y entregárselas a la ciudadanía. Es que ya una obra con toda la inversión que tiene y la ciudadanía no la está pudiendo disfrutar, creo que no tiene sentido. Y lo que estamos hablando de Urabá, la conexión hoy a Urabá. El problema en Urabá era que no había vía, no había puerto, no había puerto, no había vía, era un círculo vicioso. Ahora van a estar Puerto los y vía. puertos y va a estar la vía, van a estar los puertos en un círculo virtuoso. No podemos frenar ese proceso. Voy a seguir muy al tanto, ustedes saben que me encanta ese sistema. Y segunda noticia de María Andrea. Mire, yo tengo entendido que en el gobierno hay como una especie de banco de obras por impuestos, ¿sí o no? Entonces ellos dicen, este año obras por impuestos tenemos 1.1 billones, 1. No sé cuánto será el presupuesto, entonces van determinando en las regiones. ¿Cuál fue en concreto la propuesta del gobernador y eso qué le sirve a usted para que le rinda más la poca plata que tiene? No, a mí y a los territorios. Sí. Los territorios pueden ya hoy, con las empresas que están en sus territorios, recurrir a unas obras que se financian con los impuestos que tienen que pagar esas empresas. Pero todo eso pasa Y por eso Bogotá, o sea, tiene pasa que por tener Bogotá, sí, un aval claro, desde el tiene gobierno. Total. Ah, ok. Pero se ha venido estructurando con acompañamiento de la gobernación, muy especialmente de la Secretaría de Hacienda y ahora directamente de la Dirección de Planeación.
María Andrea, es su turno, José Gil, es su turno, ustedes lo querían tener aquí para preguntarle de la reestructuración tan grande que se avecina en la actual administración. Sí, secretario, es que el día lunes precisamente se dio una noticia interesante y es que se aprobó en la Asamblea la reestructuración administrativa o cómo está la estructura de la gobernación de Antioquia. Digamos que acá las principales motivaciones, decía el gobernador, es poder achicar, digamos, ese gasto que se está teniendo. ¿Cómo quedaría? ¿Qué es lo que se tiene pensado? Y partamos de cómo está hoy justamente porque ustedes lo socializaban el lunes. Sí, el tema es que cuando llegamos a la gobernación, el gobernador se había comprometido con disminuir los gastos de funcionamiento porque son muy altos. Y la estructura organizacional de la gobernación, pues tenía incluso cierta distancia del gobernante con los funcionarios, había mucha lentitud y el gasto es demasiado alto. Entonces, se presentó a la Asamblea de Antioquia un proyecto de ordenanza para que facultara durante 6 meses al gobernador para hacer un rediseño institucional. Esa facultad nos la entregaron esta semana pasada y comienza el estudio técnico por parte de la gobernación para hacer ese rediseño institucional. Pero el ejercicio ya comenzó porque el gobernador desde que entró, de 163 cargos de libre nombramiento y remoción, no nombró sino 100, o sea, él no cogió los otros 63 cargos y eso ya comienza a ser un ahorro. Y además los contratos, porque hay que decirlo también, María Andrea, el tema del ajuste fiscal y financiero hizo que muchos de los, digamos, el personal de planta que estaba en la gobernación pasase a ser personal de contrato, entonces prestación de servicios. Y lo que queremos también en ese rediseño institucional es que los temas misionales no pueden ser por prestación de servicios, tienen que ser personal de planta y eso va a implicar un replanteamiento sobre el tema. Y yo pienso que eso se hizo cuando estábamos ajustando el indicador de gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación que exige la regla subnacional en temas de la ley 617, ¿no?, de ajuste fiscal y financiero. Eso es lo que realmente se aprobó, se discutió muy a fondo porque la Corporación de los Antioqueños, algunos planteaban que se debía llevar el estudio antes de aprobar las facultades, pero es muy complejo. Lo que queremos es hacer un diseño que no haga lo que algunos decían o una masacre laboral, no, para nada, al contrario, que haya un equilibrio entre la prestación del servicio, los funcionarios de planta y los contratos de prestación de servicios. Pero eso implica despedir personal, 1, y 2. ¿Qué pretenden acabar con la reestructuración? ¿Qué dependencias? No, yo no me puedo anticipar, mucho menos pues a un estudio técnico que se tiene que hacer. Lo que sí quedó planteado en la ordenanza es que él podrá fusionar. Fusionar, por ejemplo, secretarías. Secretarías, él puede... ¿Y quién realiza ese estudio técnico? ¿Lo contratan con alguna universidad? Pero también tenemos una estructura organizacional muy fuerte en esa parte humana, en esa parte de organización humana. Y se quiere contratar, la Asamblea le pidió al gobierno que también tuviese una cosa. El gobierno viene avanzando con la Universidad de Antioquia y se puede hacer mixto el estudio. Secretario, denos alguna idea también para que lo puedan entender los antioqueños. Usted habla de una estructura muy grande que impedía esa cercanía con los antioqueños, porque pues estábamos acostumbrados, digamos, a seres, debajo de los seres habían secretarios, gerencias, direcciones y demás. Para que nos dé una idea, ¿qué se empezaría como a minimizar justamente para que se cumpla ese propósito? Y después me cuenta entonces cómo sería esa reducción en el gasto. Sí, no. Lo que encontramos nosotros es que en la estructura hay duplicidad de funciones, alejamiento funcional del gobernador con su equipo directivo, dispersión de recursos, concentración de poder decisorio sin responsabilidad, paquidermia en el ejercicio de lo público y no hay capacidad de toma de decisiones de los propios funcionarios. Entonces comienza a pasarse el secretario al subsecretario, el subsecretario al líder, el líder al asistente y el ciudadano esperando en esa cadena de mando que tomen las decisiones. Entonces queremos una cosa más plana, más radial, pero que responda más a las realidades del territorio. A mí me tocó hacer el ajuste fiscal y financiero en Antioquia, desde el Instituto para el Desarrollo de Antioquia. A mí me preguntaban los alcaldes, ¿hasta dónde tengo que reducir el gasto? Y yo les decía, hasta donde usted no pierda capacidades, porque creo que es lo que está en juego acá. Cómo no perder capacidades en la prestación del servicio como gobierno del departamento de Antioquia y liberar unos ahorros para la inversión social, que es parte del tema. Ahora, nosotros estamos en debate de 3 ordenanzas muy importantes. Esa que ya se aprobó, pero vienen 2 ordenanzas muy valiosas. Una que es
la reforma a la política de seguridad alimentaria, donde dejamos financiado el 100% del impuesto vehicular disponible para la política de seguridad alimentaria. Eso es todo el muy impuesto valioso, vehicular se porque va es que esas para la políticas- suficiencia alimentaria. Correcto. Ok. Es una decisión del gobernador. Y es una decisión tan clara que, sin necesidad de modificar la ordenanza, él dice que vaya a la ordenanza para que quede una vez financiado. Usted que conoce Y el tema, ¿para dónde se iba antes? Porque uno No, pretende no. que se iba para vías, nunca. Uno pagaba impuestos del carro y para vías cero. Por ahí había ¿Para escuchado dónde se iban que se esos iba para impuestos nómina, del anterior incluso para administrador? pago de los servidores. Entonces ahí tenemos que hablar antes de que termine el tema. ¿Cómo están los ingresos del departamento? Para que comprendamos también. El departamento tiene al año aproximadamente 5 billones y medio de ingresos. De esos, 1.8 billones o 2 billones son ingresos corrientes de libre destinación. Lo otro viene del sistema real de participaciones o de políticas públicas y ya tiene una destinación específica. Y de ese 1.8 billones usted tiene que pagar los gastos de funcionamiento, tiene que pagar el pasivo pensional que es sagrado de las personas que ya le entregaron su vida al gobierno departamental en el trabajo, tiene que pagar el servicio de la deuda que hoy está en más de 850 mil millones de pesos al año. Usted tiene que liberar de ahí recursos para los bienes y servicios y para poder atender todo el tema. Le quedan al año, en este año al gobernador 193 mil millones de ingresos corrientes de libre destinación para inversión. Nada. Pero de ahí todavía tiene que pagar la deuda del metro y de ahí todavía tiene que pagar la plata de las universidades. O sea, le quedaron menos de 100 mil millones este año. Entonces, cuando uno va a hacer un esfuerzo como el que hicimos este año para financiar el tema de la seguridad alimentaria del hambre cero en Antioquia, me dijeron a mí los diputados, usted va a devolver todo el presupuesto. Ya ese recurso estaba distribuido. El impuesto vehicular en los gastos de funcionamiento, en la deuda, en todo el tema de la financiación. Pero el gobernador hizo un esfuerzo. Liberamos unos recursos que se llaman recursos del balance, que vienen de un mayor recaudo, un mejor recaudo, o una no inversión, una no ejecución total, y unos recursos de lo que se llama desahorro del FOMPET. Y ya por primera vez, que esa es la tercera ordenanza, por primera vez, y para que escuche este caso, Nacho, ese gobernador con todo este poco espacio fiscal destinó ya 324 mil millones de pesos para el hambre en Antioquia, ya en efectivo, allí guardados, que se van a una cuenta especial. ¿Usted sabe cuánto destinó el departamento en los últimos 8 años para el hambre? ¿Sabe cuánto? 188 mil millones de pesos. Es decir, nosotros en el primer año, con un esfuerzo propio, estamos destinando 324 mil millones de pesos. Eso sin los 28 impuestos años. todavía, ¿cierto? Pues, porque dejamos los impuestos Sí. distribuidos ahí, no los tocamos, porque no podía devolver ya todo ese presupuesto, hicimos Claro. un esfuerzo. Ahora me toca hacerlo para el 2025, tengo que ir a buscar esos recursos cuando vaya a caer el presupuesto del 2025, pero vamos bien, se está rindiendo la plata, está haciendo un esfuerzo y el gobernador se comprometió con los antioqueños de que esos recursos iban al hambre cero en el departamento de Antioquia o a disminuir el hambre, porque tampoco tenemos la capacidad de cambiar el modelo para decir que vamos a acabar el hambre, ojalá fuera posible. Fruto de esa reestructuración, ¿esperan recaudar o acceder a cuántos recursos y a qué se destinaría? Uno podría aspirar a una disminución de un valor específico, pero todo depende de lo que le estaba diciendo José, porque hay unos cargos que hay que reorientar, que se están prestando por prestación de servicios, y nosotros tenemos que llevar a la gente a que lo misional se cumpla desde el equipo de planta. Y allá el equipo de planta que tiene la experiencia, el recorrido, que está en carrera administrativa, se va a respetar totalmente. Entonces lo que hay que buscar es cómo se va a lograr ese equilibrio. Y de una u otra forma, el gobernador calcula más o menos 50 mil millones de pesos en ese ahorro, dependiendo de lo que disminuyamos en nómina, pero también de lo que disminuyamos en contratación de servicios. El Estado definitivamente se nos está tragando toda la riqueza que produce un departamento como Antioquia y a su vez Caldas, Quindío y otros departamentos del Valle del Cauca, ¿sí? Estamos hablando que Antioquia puede producir unos 30 billones, pero esos 30 billones a nosotros nos regresan 5 billones. ¿Esos son los 5 billones de los que usted está haciendo, de los que usted está hablando? Correcto. O son 5 billones más lo que nos dé la FLA, que pesar que Hidroituango le haya pasado lo que le pasó, porque estaríamos recibiendo unos ingresos y al departamento le interesa mucho que Hidroituango funcione, Lotería de Medellín no sé cuánto genera, en fin. Hay una voluntad del gobernador Andrés Julián Rendón y del alcalde Federico Gutiérrez de integrar muy bien el tema del acuerdo de Hidroituango, EPM
Gobernación de Antioquia, municipio de Medellín, y EPM también acompañando el proceso de desarrollo del departamento de Antioquia, que creemos que es muy importante en todo el tema de agua potable y en todo el tema de solución a los problemas de residuos. No sé si ustedes dieron cuenta que 40 municipios siguen trayendo acá residuos a la pradera con la declaratoria de emergencia. Ahí hay unos recursos posibles futuros, estamos esperando cómo se hace el acuerdo, pero las rentas son muy complejas. Cuando usted plantea las rentas, el impuesto de renta, el IVA, que son los principales tributos, se están quedando en el gobierno nacional. Sí. El gobierno nacional tiene el 85% de los tributos, el otro 15%, el otro 25%, perdón, está entre los municipios y los departamentos. El gobierno nacional en sus tributos representa el 18% del Producto Interno Bruto. Los municipios representan con sus tributos alrededor de un 2.5, 2.6. Y en los departamentos representan el 0.8 del Producto Interno Bruto, para que sepan la dimensión del problema. Usted trajo ese libro que es muy importante, porque esa es la guía de todos los colombianos. La Biblia territorial. La Biblia. La ¿Qué Biblia dice territorial. la Constitución de Colombia del año 91? ¿Qué dice? Dice desde su artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. No hay autonomía de las entidades territoriales, Nacho. Descentralización se ha avanzado, pero descentralización sin autonomía es un canto a la bandera. Es decir, usted puede ser descentralizado, pero no autónomo. Cuando usted es autónomo es descentralizado totalmente, ese es el tema real. Y aquí tenemos un problema para cumplir con temas de educación, de salud, de servicios, de acompañar a los ciudadanos en los territorios más alejados. Y para nosotros poder encontrar otros recursos diferentes al sistema real de participaciones, que son las transferencias que nos envía o nos devuelve el gobierno nacional, tenemos que decirle al ciudadano, yo le conté aquí a usted un día, oiga, tome más aguardiente, fume más cigarrillo, compre más chance, juegue más lotería para yo poder pagar la salud, el deporte, la educación. Es muy complejo, estamos con unas rentas de la colonia todavía, tenemos que diversificarlas. Por eso lo de Hidroituango se vuelve tan importante para Antioquia y otras rentas posibles que tenemos que tratar de diversificar. Pero fundamentalmente el gobierno tendrá que decir, tenga este cálculo. Esta Constitución dijo que teníamos que recibir los departamentos y los municipios el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación vía Sistema General de Participación. Estamos recibiendo el 22% o el 20%. Esa es la brecha que tenemos. Se sacaron dos actos legislativos, el 01 del 2002 y el 04 del 2001 y el 04 del 2007. ¿Sabe cuánto le han dejado de transferir por esos dos actos legislativos a los departamentos y a los municipios? 350 billones de pesos. Así es muy difícil lograr la autonomía. Se queda en el gobierno central. El gobierno central se está quedando hoy con el 80, estamos en un 80-20 y tenemos que estar en un 50-50. Y eso es la real. Lo que pasa es que puede estar demandado, pero mientras eso no se modifique acá desde la Constitución y no se desarrolle, los departamentos quedaron en obra negra, porque cuando se discutió en la Constituyente todo el tema de los departamentos se venía hablando de regiones autonómicas, y al final, ya cuando se iba a aprobar la nueva Constitución desde esa Constituyente, ya los municipios se habían definido, incluso con unas rentas. Volvieron a entrar los departamentos, pero se quedaron sin esas rentas que le habían entregado a los municipios. Lo que estamos reclamando es, entréguenos la renta. Lo que propone el gobernador Andrés Julián Rendón es, hagamos un referendo. Y en ese referendo digámosle a los ciudadanos si quieren que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos. ¿Eso qué implicaría? Lo que está hablando el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que está hablando hoy en el mundo, organizaciones que tienen ya todo un recorrido internacional y que nosotros participamos de ellas. Más equilibrio con los impuestos propios, y obviamente para una descentralización que tenemos que comprender, somos como diferentes. Le voy a dar unos datos también. No es solamente el centralismo del gobierno central con las regiones, es el centralismo de las ciudades capitales y las metrópolis con respecto a las subregiones. Para que tenga un dato nuestro de Antioquia, para que también lo comprendamos, el Valle de la Urrá está generando el 78% de los impuestos de industria y comercio y de predial de todo el departamento de Antioquia. Los otros 124 territorios se quedan con el 22%. Y eso pues que no le he separado los municipios de categoría 1, 2, 3 y 4 para quedar con 96 municipios que son categoría sexta. El 90% de los municipios en Colombia son categoría sexta. Entonces, Nacho, tenemos que ajustar
para lograr equilibrio, y por eso vamos a trabajar muy fuerte con el gobierno departamental en el tema de la asociatividad territorial para buscar fortalecimiento fiscal y financiero de los entes ¿Ya vio por territoriales qué era el más locales. idóneo para la secretaría? Era el doctor Eugenio. Muchas gracias. Secretario, conexo con eso que usted estaba diciendo de ajustar, porque pues varios municipios de Antioquia están en categoría sexta, en este caso. ¿Qué medidas de austeridad están tomando desde la gobernación de Antioquia? Porque eso va conexo también con la reestructuración que van a hacer. Sí, no, las medidas de austeridad son totales, es un principio del gobernador en este gobierno por Antioquia Firme. Austeridad, principio, este tema de la modificación de la estructura organizacional o del rediseño institucional es un principio de austeridad. Y nosotros venimos hablando con los municipios lo mismo, pero queremos que los esquemas asociativos territoriales funcionen para tener economías de escala. Hoy usted ve cómo están los hospitales en el departamento y en el país. Si nosotros comprendemos que no todos los hospitales tienen que tener de todo el tipo de cargos y que hay cargos que pueden funcionar para varios hospitales, podemos hacer un ajuste fiscal y financiero para los hospitales. La educación en un esquema provincial, la gestión ambiental, obras de infraestructura. Entonces el gobernador está fomentando un programa de actualización catastral y actualización de los estatutos tributarios. Vamos a hacerlo, estamos en eso, y eso permitirá ese fortalecimiento fiscal y financiero, pero todavía no es suficiente. Y obviamente ese recurso quiere el gobernador que vaya a financiar esos esquemas asociativos territoriales. Hoy teníamos finalmente una reunión con 6 esquemas que hay aquí en el departamento, la provincia de San Juan, la provincia de Cartama, la provincia de Penderisco Sinifaná, la provincia de La Paz, la provincia Aguas. de Aguas y bosques. Aguas y bosques y turismo, y la agroecológica y minera. Esas son las 6 constituidas. Esperamos que en Antioquia se constituyan otras 3 áreas metropolitanas. Debe haber un área metropolitana sin duda alguna en el Valle de San Nicolás, debe haber un área metropolitana en el occidente cercano Y en el Urabá. y debe haber un área metropolitana en el eje bananero. Y otros esquemas de provincias administrativas y de planificación que respondan a unas vocaciones y que podamos ordenar alrededor de sus PBOT o sus EOT y la posibilidad de hacer, como yo he venido llamando, unos PEPOT, unos planes estratégicos provinciales de ordenamiento territorial que nos permitan reconfigurar todo el desarrollo productivo y competitivo de esos territorios, protegiendo y conservando la sostenibilidad de los mismos. Me gusta. Aquí es todo el mundo como jalando para su lado. En cambio, si vamos teniendo Integrando. equipos de trabajo mejor. Pues secretario de Hacienda, doctor Eugenio Prieto, como siempre, muy amable. Aquí se va el tiempo a toda velocidad. Ya se dio cuenta Aquí usted, nos coge la pero lo noche. vuelvo a invitar. Porque al gobernador lo llamé, pero eso vive bastante ocupado. Es que no le da la agenda para nada. Esperémoslo a los un 100 día días. Venimos juntos en campaña, ahora hay que volver Sí, a es que Esperarlo a los 100 dígale días. que a los 100 días. Ya lo voy a escribir ahorita, decirle 100 días, aquí lo espero. Bueno, Muchas gracias por haberme acompañado. No, Nacho, a usted con mucho gusto, a Andrea y a José y a todos los televidentes, un abrazo.